En el peligroso mundo de los cárteles de la droga mexicanos, muchos de los que se han atrevido a desafiarlos se han enfrentado a terribles consecuencias, como la intimidación e incluso la muerte. Este fue el destino de un agente de policía brutalmente asesinado por detener a uno de los hijos de El Chapo. ¿Quién es este agente y por qué se cuenta su historia tras las detenciones del jefe del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y de Joaquín Guzmán López, uno de los tristemente célebres Los Chapitos? ¿Por qué dicen los informes que El Mayo fue traicionado y quién era la cara detrás de esta traición? Averigüémoslo en este vídeo. ¿El macabro asesinato? Ser policía significa comprometerse a proteger a los ciudadanos a toda costa, aunque para ello haya que arriesgar la propia vida cada día. Pero en México, este riesgo es particularmente pronunciado, ya que muchos oficiales son víctimas de la brutalidad de hombres del AMPA criminal. El miércoles 7 de noviembre de 2019, en un impactante suceso a plena luz del día en Culiacán, estado de Sinaloa, un agente de la Policía Nacional de México fue brutalmente acribillado por asaltantes leales al cártel de Sinaloa. ¿Su delito? Estar directamente implicado en la detención en 2019 de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, actualmente encarcelado en la prisión ADX Supermax de Florence, Colorado. El asesinato fue tan salvaje que incluso las personas más inquebrantables lucharían por evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. El agente, identificado como Eduardo Triana Sandoval, de 30 años, había ingresado a la Policía Nacional en 2013 y escalado posiciones hasta servir por última vez en el equipo de seguridad del subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Alberto Hernández Leiva. El 17 de octubre de 2019, Eduardo formó parte de un equipo de élite de la Guardia Nacional Mexicana, un cuerpo policial altamente militarizado que junto al ejército mexicano allanó la casa de Ovidio en Culiacán. Allí se enzarzaron en un intenso tiroteo con los hombres de Ovidio, que se resistieron ferozmente al intento de detener al capo de la droga en un enfrentamiento que duró varias horas. Durante la operación, al menos 2 personas murieron y 21 resultaron heridas, mientras que entre 20 y 30 personas escaparon de la prisión cuando pistoleros enmascarados del cártel, que iban en la parte trasera de camiones, abrieron fuego contra las tropas con ametralladoras del calibre 50. Aunque los agentes consiguieron detener a Ovidio, se vieron obligados a liberarlo poco después de que cientos de secuaces del cártel se arremolinaran en la zona para impedir que llegaran refuerzos policiales y que los agentes trasladaran a su jefe. Rodeados de enemigos y arriesgándose a convertir Culiacán en una zona de guerra con posibles consecuencias para la población civil, los agentes devolvieron a Ovidio en una capitulación que causó al gobierno una vergüenza internacional. Fue un acontecimiento significativo y mortal que puso de manifiesto el poder y la influencia del cártel de Sinaloa y hasta dónde llegarían para proteger sus intereses. Las autoridades, anticipándose a la resistencia, habían cargado a Ovidio en un helicóptero militar para llevarlo de vuelta a Ciudad de México. Después fue trasladado a una prisión federal de máxima seguridad. Aunque la decisión de liberar a Ovidio fue criticada públicamente, muchos, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, la apoyaron para evitar más derramamiento de sangre. Se tomaron decisiones que apoyo, que respaldo porque la situación se puso muy mal y muchos ciudadanos estaban en riesgo. Mucha gente y se decidió proteger la vida de la gente, dijo AMLO durante una conferencia de prensa. No se puede valorar más la vida de un delincuente que la vida de la gente, agregó. Eduardo y sus compañeros simplemente intentaban librar a su sociedad de delincuentes. Pero cualquiera que esté familiarizado con las despiadadas represalias de los cárteles mexicanos sabría que los implicados en las detenciones eran hombres marcados. Tras el incidente de octubre de 2019, el cártel de Sinaloa empezó a planear silenciosamente la venganza, con Eduardo a la cabeza de su lista negra. Menos de un mes después del arresto, sus planes culminaron en un escalofriante acto de violencia. Según varios informes, Eduardo murió tras recibir varios disparos en un aparcamiento cercano a un centro comercial de la zona de Las Moras, en Culiacán. Las imágenes de vídeo del incidente muestran un Nissan sedán blanco entrando en el aparcamiento, seguido poco después por un sedán rojo. En cuestión de segundos, 2 hombres armados con rifles semiautomáticos salieron del sedán rojo, se acercaron al coche blanco y abrieron fuego antes de huir rápidamente del lugar. Todo el ataque duró solo 30 segundos, pero fue suficiente para que el ocupante del sedán blanco, más tarde identificado como el oficial de alto rango Eduardo, muriera. Los informes indican que los pistoleros dispararon aproximadamente 155 balas contra Eduardo, una característica del brutal estilo de ejecución del cártel de Sinaloa. Tras el incidente, Seguridad Pública de Sinaloa anunció la muerte de Eduardo en Facebook, lo que llevó a muchos a rendir homenaje al agente caído.
Una mujer lo describió como una buena persona, buen hijo, buen padre y esposo, que era trabajador. Aunque la muerte de Eduardo conmocionó a muchos, fue solo uno de los muchos asesinatos perpetrados por los cárteles contra agentes del orden en México. Solo entre 2007 y 2011, los miembros de los cárteles asesinaron a casi 3.000 policías, la mayoría de los cuales se convirtieron en víctimas de la guerra contra las drogas que se está librando en el país. Otros ataques contra la policía incluyen la emboscada de 2021 a un convoy de la policía estatal que dejó 13 agentes muertos y otros 9 heridos, el ataque de 2022 a una comisaría en las afueras de Celaya, estado de Guanajuato, y el tiroteo del 17 de marzo de 2023, que se saldó con la muerte de 3 policías en Ciudad de México. El brutal asesinato del agente que participó en la detención del hijo del Chapo es un crudo recordatorio de los peligros a los que se enfrentan quienes se enfrentan a poderosas organizaciones delictivas, como el Cártel de Sinaloa en México. También subraya los retos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad mexicanas en su lucha contra los cárteles de la droga y la urgente necesidad de reforzar las medidas de seguridad y proporcionar un apoyo integral a los agentes. Pero, ¿qué ocurre con el hombre que detuvo a El Mayo y a Joaquín Guzmán López? ¿Cuál sería su destino si cayera en manos del mismo cártel al que se atrevió a enfrentarse? La detención de estas figuras de alto perfil no fue un día más de trabajo. Fue un desafío directo al poder del cártel de Sinaloa. Este acto de desafío no sería olvidado ni perdonado fácilmente por una organización conocida por su despiadada aplicación de la lealtad y su afición a las represalias brutales. Tal y como están las cosas, no es descabellado pensar que los agentes que llevaron a cabo estas detenciones se han convertido en hombres marcados, que aparentemente viven bajo la sombra de una inevitable y violenta represalia. El alcance y la influencia del cártel impregnan todos los niveles de la sociedad mexicana, lo que les facilita golpear a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Esta influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de México, a lugares como Estados Unidos. Ahora bien, en cuanto a cómo fueron detenidos El Mayo y Joaquín Guzmán, la historia se lee como un thriller de altos vuelos, lleno de drama, traición y maniobras estratégicas. Entonces, ¿qué pasó y qué significa el arresto para las autoridades mexicano-estadounidenses y el cártel de Sinaloa? El Mayo y el hijo del Chapo detenidos. ¿Qué pasa cuando eres una de las figuras más poderosas del mundo del crimen organizado? Vives en relativa paz y secreto durante años, solo para encontrarte en medio de una conspiración que te cuesta la libertad. Esta es la realidad de Ismael El Mayo Zambada, el capo del cártel de Sinaloa, detenido recientemente junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. El 25 de julio de 2024, agentes federales estadounidenses detuvieron en El Paso tanto a El Mayo como a Joaquín tras descender de un avión privado. Este arresto ha dejado a muchos preguntándose cómo pudieron las autoridades estadounidenses capturar a estos dos miembros de alto rango del cártel de Sinaloa que les habían eludido durante años. Antes de entrar en detalles sobre la detención, es importante saber quiénes son estos dos individuos. El Mayo, cuyo verdadero nombre es Ismael Zambada, es una de las figuras más poderosas y secretas del mundo de la droga. Nacido en 1948, cofundó el infame cártel de Sinaloa junto con El Chapo y durante décadas ha estado implicado en el tráfico de cantidades masivas de drogas como la cocaína, la heroína y más recientemente el fentanilo, que ha causado innumerables muertes en Estados Unidos. A pesar de su implicación en un comercio tan peligroso e ilegal, El Mayo llevaba una vida sencilla en su complejo de El Álamo, lejos de los focos que abrazaban otros capos de la droga como El Chapo. El capo no era un narcotraficante más, era uno de los mejores en lo que hacía. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se convirtió en una de las organizaciones más poderosas del mundo. Su movimiento de drogas se llevaba a cabo a través de diversos medios, incluyendo aviones, barcos pesqueros y otros. A diferencia de El Chapo, conocido por su llamativo estilo de vida, El Mayo prefería permanecer en la sombra, evitando la atención en la medida de lo posible. Sin embargo, ni siquiera los criminales más cuidadosos pueden eludir la captura para siempre. Por otro lado, Joaquín es uno de los 4 líderes de la facción de los CDS, los Chapitos, o los Pequeños Chapos, nombre dado a 4 hijos de El Chapo. Junto con sus hermanos Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín heredó partes del imperio criminal de su padre, después de que El Chapo fuera extraditado a Estados Unidos en 2017. Juntos, dirigían las operaciones del cártel, lo que les convirtió en algunos de los criminales más buscados del mundo. Al igual que su padre, Joaquín estaba profundamente involucrado en el tráfico de sustancias nocivas, incluido el fentanilo,
una droga mortal que se ha convertido en un gran problema en Estados Unidos. Esta droga es tan peligrosa que una cantidad ínfima puede ser letal. Según los informes, se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. La detención de El Mayo y Joaquín Guzmán fue el resultado de una operación cuidadosamente planificada por las autoridades estadounidenses. Según los informes, ambos hombres viajaban en un pequeño jet privado con la intención de inspeccionar aeródromos en busca de narcoavionetas. Creían que se dirigían al interior de México, pero el avión fue desviado a Texas. Cuando el avión aterrizó en El Paso, ambos hombres fueron detenidos por agentes del FBI que les esperaban. Esta detención sigue siendo una importante victoria para las fuerzas de seguridad estadounidenses, ya que tanto El Mayo como Joaquín llevaban años en su lista de los más buscados. En un discurso, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, afirmó claramente que las detenciones formaban parte de un esfuerzo más amplio para que los líderes del cártel de Sinaloa rindan cuentas de sus crímenes. El Departamento de Justicia no descansará hasta que todos los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas, declaró Garland. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó la importancia de las detenciones en la lucha contra la crisis de la droga en Estados Unidos. Demasiados de nuestros ciudadanos han perdido la vida a causa del azote del fentanilo. Demasiadas familias se han roto y sufren a causa de esta droga destructiva. Tras su detención, Joaquín compareció rápidamente ante un tribunal federal de Chicago, donde se declaró inocente de los cargos de narcotráfico que se le imputaban. Vestido con un mono naranja, daba una imagen muy distinta de la del poderoso capo de la droga que se decía que era. Mientras tanto, el abogado de El Mayo hizo una afirmación sorprendente. Alegó que su cliente había sido secuestrado y traído a Estados Unidos contra su voluntad. Según el abogado, El Mayo fue introducido a la fuerza en el avión con las piernas atadas a un asiento. A pesar de estas afirmaciones, El Mayo también compareció ante un juez federal en El Paso, donde se declaró inocente de los 12 cargos que se le imputaban. Estos cargos se remontan a una acusación de 2012 en el Distrito Oeste de Texas y podrían llevar al narcotraficante a pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable. Con la detención en pleno apogeo, empezaron a circular conversaciones sobre una traición, con informes que afirmaban que El Mayo había sido delatado por alguien cercano a él. Este individuo, según los rumores, colaboró con las autoridades estadounidenses para entregarles al narcotraficante. Estados Unidos había puesto una recompensa de $15 millones por la cabeza de El Mayo, ofreciendo la recompensa a cualquiera que tuviera información que condujera a su detención. Joaquín Guzmán también tenía una recompensa de $5 millones por su cabeza. A pesar de lo mucho que estaba en juego, ambos hombres, especialmente Zambada, se mantuvieron escurridizos durante años, lo que dificultó su captura, gracias a sus profundas redes y sofisticadas operaciones. Solo después de la supuesta traición estratégica desde dentro de sus propias filas, empezó a cambiar la marea. La colaboración con las autoridades estadounidenses, impulsada por motivos que revelaré más adelante en este vídeo, condujo finalmente a la caída de El Mayo, poniendo de relieve la peligrosa naturaleza de la confianza que existe dentro de las jerarquías de los cárteles. Ahora, El Mayo, reconocido por dirigir el cártel de Sinaloa entre bastidores en su complejo de El Álamo y por eludir su captura durante décadas, se enfrenta a la sombría perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión. Pero, ¿quién fue el responsable de traicionar al capo de la droga y qué pudo obligarle a volverse contra una de las figuras más influyentes del submundo criminal, desafiando incluso todas las probabilidades, incluida la posibilidad de morir, para traicionarlo? Para responder a esta pregunta, me adentraré en la historia del cártel de Sinaloa, explorando su historia y sus operaciones, así como la disputa interna que se desató tras la detención de su máximo líder, para señalar dónde se torció todo. El notorio cartel de Sinaloa. ¿Qué es exactamente el cártel de Sinaloa y cómo ha llegado a ser tan formidable en el mundo criminal? Para responder a esta pregunta, debemos profundizar en su historia y sus operaciones, en particular en el papel de figuras clave como Joaquín, El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo, Zambada, y el impacto de sus detenciones en las operaciones del cártel. El cártel de Sinaloa, alias Cártel de Sinaloa, CDS u Organización Guzmán Zambada, se ha labrado una notoria reputación a lo largo de las décadas gracias a sus sofisticadas operaciones, sus brutales tácticas de represión y sus destacados líderes. El origen del cártel se remonta a principios de la década de 1980, cuando se convirtió en un actor importante del narcotráfico mexicano. Entre sus organizaciones predecesoras se encontraba el Cártel de Guadalajara, cofundado y dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo,
una figura fundamental en el establecimiento del narcotráfico mexicano. Tras la detención de Félix Gallardo en 1989, el cártel de Guadalajara se fracturó y el cártel de Sinaloa emergió como fuerza dominante. Esta transformación se caracterizó por el paso de una organización centralizada a una red de traficantes más descentralizada, lo que permitió al cártel ampliar sus operaciones y mantener una presencia significativa a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por desmantelarlo. El éxito del cártel de Sinaloa puede atribuirse a su adaptabilidad a las circunstancias cambiantes. Por un lado, la organización criminal aprovechó la creciente demanda de cocaína, metanfetamina y otras drogas en Estados Unidos y Europa. Estableció sofisticadas rutas de contrabando, recurrió a funcionarios corruptos y empleó una combinación de violencia y negociación para mantener su dominio. Esta flexibilidad y previsión estratégica permitieron al CDS convertirse en una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo. Dos figuras fueron fundamentales en el ascenso del cártel: Joaquín, el Chapo, Guzmán e Ismael, el Mayo, Zambada. El Chapo, nacido el 4 de abril de 1957 en Sinaloa, se convirtió en uno de los criminales más famosos de su época. Su apodo, el Chapo, que significa bajito, hace referencia a su estatura relativamente baja, pero su impacto en el tráfico de drogas fue todo menos pequeño. Guzmán empezó a dedicarse al narcotráfico, cultivando adormidera y marihuana. A finales de la década de 1980 había ascendido en las filas del cártel de Guadalajara y, finalmente, creó su propia organización, que se convertiría en el cártel de Sinaloa. La reputación de El Chapo se cimentó en sus innovadoras técnicas de contrabando y su despiadada forma de enfrentarse a sus rivales y a las fuerzas del orden. Su cártel era conocido por sus elaborados sistemas de túneles, que permitían el transporte encubierto de drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El estilo de liderazgo de Guzmán combinaba la perspicacia estratégica con la violencia extrema, lo que consolidó el dominio del cártel. Por otro lado, el Mayo Zambada, nacido en 1948, prefería actuar en un segundo plano, evitando los focos, a diferencia de Guzmán. Sin embargo, su influencia fue profunda. Zambada desempeñó un papel decisivo en el mantenimiento de las rutas de la droga del cártel y era conocido por su pensamiento estratégico y su capacidad de negociación. Su relación con Guzmán era sobre todo de cooperación, y los dos principales capos de la droga de México colaboraban para ampliar su influencia. Sin embargo, con el tiempo, especialmente tras la detención y extradición de El Chapo a Estados Unidos, las luchas de poder y los distintos enfoques del liderazgo crearon tensiones dentro del cártel. La carrera criminal de Guzmán estuvo marcada por una serie de acontecimientos dramáticos. Su primera detención en 1993 supuso un duro golpe para el cártel. Sin embargo, la audacia y el ingenio del Chapo quedaron demostrados cuando escapó de prisión en 2001. Esta fuga, orquestada con la ayuda de funcionarios de prisiones corruptos, fue un testimonio de la capacidad del narcotraficante para eludir la captura y continuar con su imperio criminal. El regreso de Guzmán al poder fue rápido y brutal. Aunque su cártel siguió dominando el tráfico de drogas, su alto perfil le convirtió en objetivo de las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas. A su segunda detención en 2014 le siguió una espectacular fuga en 2015 del penal mexicano del Altiplano, la prisión de máxima seguridad más protegida. Esta fuga implicó un túnel minuciosamente construido, lo que demuestra el ingenio del cártel de Sinaloa y la determinación de Guzmán de permanecer libre. Sin embargo, la fuga duró poco. Apenas un año después, el Chapo estaba de nuevo en manos de las autoridades mexicanas, esta vez para siempre. La captura del Chapo, el 8 de enero de 2016, supuso una importante victoria para las autoridades mexicanas y la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA. Esta detención fue el resultado de una persecución masiva y de los esfuerzos coordinados entre las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses para acabar con el Chapo. El 19 de enero de 2017, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó a cargos que incluían tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en el crimen organizado. En julio de 2019, fue condenado a cadena perpetua más 30 años. Si bien el arresto y encarcelamiento de El Chapo fueron reveses significativos para el cártel de Sinaloa, la organización se mantuvo resistente, demostrando su capacidad de adaptabilidad y supervivencia. Las operaciones del cártel continuaron bajo el liderazgo de El Mayo y otras figuras clave, incluidos los Chapitos. Aunque El Mayo asumió el liderazgo total de los CDS en ausencia de El Chapo, al parecer, el narcotraficante concedió a los hijos de El Chapo más influencia sobre el cártel, lo que les permitió dirigir eficazmente su facción de los Chapitos, con un control significativo. Este cambio de influencia permitió a la facción ampliar sus operaciones al tráfico de fentanilo,
diversificando y fortaleciendo aún más su posición en el tráfico de drogas. Aunque las facciones de los Chapitos y Zambada estaban enzarzadas en una lucha interna por la supremacía, los informes sugieren que conciliaron sus diferencias en noviembre de 2022 para unirse contra cárteles rivales, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Sin embargo, la creciente presión de las autoridades les dificultó cada vez más mantener sus operaciones. A los males del cártel se sumaron las detenciones de varios miembros de alto perfil, entre ellos el hijo de Guzmán, Ovidio Guzmán López, detenido por primera vez en octubre de 2019 en Culiacán, pero liberado poco después, y más tarde, el 5 de enero de 2023, tras lo cual las autoridades mexicanas lo extraditaron a Estados Unidos para que se enfrentara a cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero. A lo largo de los problemas, el liderazgo de El Mayo se caracterizó por su adaptabilidad estratégica y por mantener un perfil bajo mientras ejercía el control de las operaciones del cártel hasta su captura. Tras su detención, surgió un nuevo e inesperado giro que amenaza con desentrañar los cimientos del cártel. Se especula sobre quién delató a El Mayo, no ya a las autoridades mexicanas, sino a las estadounidenses. Según los informes, este individuo era uno de sus aliados más cercanos, alguien que había estado a su lado durante años. Entonces, ¿quién es esta persona y por qué traicionó a El Mayo a los federales? La habilidad de Zambada para sortear las presiones de las fuerzas del orden y gestionar los conflictos internos ayudó a mantener el poder del cártel. Sin embargo, aparte de los conflictos internos, el cártel se enfrentó a retos cada vez mayores por parte de organizaciones rivales y de las medidas enérgicas del gobierno. La influencia del cártel de Sinaloa empezó a menguar a medida que surgían nuevos actores en el tráfico de drogas y se intensificaban los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. A pesar de ello, el liderazgo de El Mayo se caracterizó por su adaptabilidad estratégica, ya que mantuvo un perfil bajo sin dejar de ejercer el control sobre las operaciones del cártel. ¿Quién delató a El Mayo? La reciente revelación de que un miembro del cártel de Sinaloa había traicionado a Ismael El Mayo, Zambada, ha desatado una ola de especulaciones e intrigas. Dadas las graves repercusiones de una traición de este tipo en la cultura de los cárteles, donde la traición se suele castigar con la muerte, las motivaciones para vender a El Mayo son tan diversas e intrincadas como las propias operaciones del cártel. ¿Fue este acto impulsado por la búsqueda de inmunidad judicial, una promesa de libertad a cambio de información valiosa, o estuvo motivado por una venganza personal y un deseo de venganza disfrazado de cooperación con las autoridades? La verdad es probablemente una mezcla de estos factores, arraigada en complejos cálculos personales y estratégicos. El trasfondo de esta traición está supuestamente relacionado con una prolongada lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa, que se ha acentuado especialmente desde la detención y encarcelamiento de El Chapo. El Mayo, una figura de alto rango dentro del cártel, ha estado lidiando con disensiones internas y juegos de poder, especialmente con los Chapitos, la facción liderada por los hijos de El Chapo. El ascenso de esta facción ha estado marcado por una serie de conflictos y errores estratégicos que han intensificado el conflicto dentro del cártel. Según los informes, la situación se agravó drásticamente en 2019 con la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo. Esta detención fue un momento crucial que tensó aún más las relaciones dentro del cártel. Los Chapitos, desesperados por obtener apoyo, recurrieron a El Mayo, buscando su ayuda para liberar a Ovidio. Sin embargo, El Mayo optó por distanciarse y negarse a intervenir. Esta negativa a apoyar a los Chapitos en un momento crítico aumentó las tensiones existentes y profundizó la fractura entre las facciones. La reticencia de El Mayo a ayudar a los Chapitos no era una mera cuestión de elección personal, sino que obedecía a preocupaciones estratégicas más amplias. Según los informes, el capo de la droga se había mostrado cada vez más crítico con los planteamientos tácticos de los Chapitos, que percibía como imprudentes y que ponían en peligro la estabilidad de todo el cártel de Sinaloa. Su impulsividad y sus frecuentes errores habían puesto en peligro las operaciones del cártel, lo que llevó a El Mayo a plantearse romper los lazos con ellos. El conflicto entre El Mayo y los Chapitos se convirtió en una auténtica guerra entre cárteles, en la que cada bando se disputaba el control de rutas y territorios clave para el narcotráfico. En medio de este conflicto, empezaron a circular rumores de que El Mayo estaba colaborando con grupos rivales para socavar las operaciones de los Chapitos. Esta supuesta alianza con enemigos de los Chapitos se consideró un movimiento estratégico para debilitar su posición y obligarles a arrodillarse y reconocer el dominio de El Mayo en la jerarquía del cártel. A pesar de un acuerdo final entre el narcotraficante y los Chapitos, diseñado para restaurar una apariencia de orden, las hostilidades subyacentes persistieron. Joaquín Guzmán,
uno de los principales hijos de El Chapo, al parecer albergaba un profundo resentimiento hacia el Mayo. Esta animosidad estaba alimentada por la creencia de que el Mayo era un obstáculo para las ambiciones de los chapitos. Además, al parecer Joaquín creía que la Zambada había desempeñado un papel en la nueva detención de Ovidio Guzmán. Según algunos informes, el Mayo pudo haber entregado a Ovidio a las autoridades como una advertencia calculada a los demás miembros de los chapitos, señalando que sus acciones rebeldes no quedarían impunes. Según el medio de comunicación Infobae, las palabras de El Mayo fueron sencillas pero severas. O se calman ellos, o los calmamos nosotros. Además, el resentimiento de Joaquín se vio agravado por las sospechas de que El Mayo podría haber participado en la captura de su padre. La combinación de la traición percibida y el temor a que pudiera ser asesinado en cualquier momento llevó a Joaquín a idear un plan meticulosamente elaborado para eliminar a El Mayo de la ecuación, aprovechando una traición que, en última instancia, entregaría al capo a las autoridades estadounidenses. Según algunas fuentes, Joaquín se entregó al FBI, comprometiéndose a entregarse a sí mismo y a El Mayo a cambio de clemencia. Los informes también afirman que llevaba al menos 3 años en contacto con las fuerzas de seguridad estadounidenses, negociando los términos de su propia entrega y la posible traición de El Mayo. Este periodo de negociación se caracterizó por la paciencia estratégica del joven capo, que buscaba maximizar los beneficios de su cooperación con las autoridades mientras orquestaba cuidadosamente su jugada contra El Mayo. El plan que ideó Joaquín era astuto y detallado. Propuso un plan a El Mayo con el pretexto de explorar una nueva parcela de tierra en México que podría servir como nuevo territorio y base estratégica para sus operaciones. Esta propuesta era aparentemente beneficiosa para ambas partes, y El Mayo, confiando en Joaquín debido a su larga asociación, aceptó el plan. Sin embargo, esta confianza sería su perdición. Como sugieren los informes, Joaquín dispuso un lujoso avión privado para transportarlos a la supuesta nueva ubicación. La opulencia del avión estaba diseñada para ocultar cualquier sospecha que pudiera tener El Mayo, haciendo que el viaje pareciera un rutinario viaje de negocios. Sin embargo, este engaño ocultaba un objetivo mucho más siniestro. En lugar de dirigirse al nuevo emplazamiento en México, el avión, desconocido para El Mayo, se dirigía a El Paso, Texas. Una vez que el avión aterrizó en El Paso, los agentes federales estadounidenses los detuvieron al hacerse evidente la magnitud de la traición de Joaquín. El Mayo, antaño seguro de su posición y confiado en el joven capo, se enfrentaba ahora a la realidad de su traición e inminentes problemas legales. Según los informes, las motivaciones de Joaquín para traicionar a El Mayo probablemente tuvieran que ver con múltiples factores. Entre ellos, rencores personales derivados del abandono de El Mayo y de su papel en la detención de Ovidio Guzmán. Además, Joaquín podría haber tratado de obtener indulgencia de las autoridades estadounidenses, ofreciendo a una figura de alto perfil como El Mayo. La captura de un actor tan importante en el tráfico de drogas serviría sin duda como valiosa moneda de cambio en las negociaciones con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Además, la traición de Joaquín puede haber tenido una motivación estratégica. Al eliminar a El Mayo de la estructura de poder del cártel, los chapitos podrían consolidar su control sobre el cártel de Sinaloa. La ausencia de El Mayo reduciría la resistencia interna a su liderazgo, lo que facilitaría un dominio más unificado e incontestable de las operaciones del cártel. La traición de Joaquín Guzmán a El Mayo refleja la intrincada y a menudo brutal dinámica del cártel de Sinaloa. Motivadas por la venganza personal, los cálculos estratégicos y el deseo de autoconservación, las acciones de Joaquín ponen de manifiesto lo mucho que está en juego en la política de los cárteles y hasta dónde llegan los individuos para asegurar su propia posición e intereses en un entorno tan volátil. ¿Le ha gustado este vídeo? Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver otros vídeos interesantes.